Estamos en la escuela de la Cábala luriana, la Cábala individual, entre una misma persona y el Creador. Y el cuerpo nos dice, no te mientas a ti mismo, no quieras dar nada, no tienes que fingir que quieres dar, y eso es correcto. Pero debemos de superar eso, debemos de penetrarlo y luego entrar ya en el espacio espiritual. ¿Entiende ahora por qué hay tal defensa? Al igual que aquí con nosotros en la Tierra, tenemos todas esas leyes aquí en la Tierra gravitacionales y tenemos que perforarlas. Tenemos que superar todos esos problemas para salir hacia la luz. Y luego también va a aprender a aceptarlo. Te he dicho muchas veces que experimento que mi cuerpo, mi ego, está lleno de heridas y ningún lugar está completo en mí. Y solo con eso, y por eso vienes a la salvación. Usted lo que hace de su cuerpo, su ego, no castiga a su cuerpo, no, pero no respondes al deseo de recibir de tu cuerpo. Naturalmente le das algo a tu cuerpo, a tu ego, pero solo lo necesario y nada más. Y con eso ya ganas. Conquistas el tiempo y conquistas el espacio. Así que conquistas las limitaciones que son temporales dentro de ti. Conquistas el tiempo de tu desarrollo en términos de la velocidad. Y luego ya no estás sujeto a la madre naturaleza. Penetras en la naturaleza. Se nos ha dado fuerzas para estar por encima de la naturaleza, lo que también se conoce como que es sobrenatural. Y no significa nada más que eso, aplicar fuerzas a nosotros mismos, longitudes de onda, que tienden ya a una frecuencia mucho mayor, con mayor permeabilidad que las leyes de la naturaleza. Pero como no podemos controlar esas leyes todavía, debemos de ir más allá de la mente, y con eso podremos superar esas preguntas que se hace de mí y de ma, o sea, mí quién y ma qué, de quién y de qué. Y solo con eso. Porque de acuerdo con las leyes terrenales de la naturaleza, hay una lógica de hierro que no puede ser disputada. La lógica es la de la serpiente. Esa lógica de la serpiente es absolutamente indiscutible. Entonces, como nos dice, ese fue el argumento de Ma, es decir, de esas preguntas, de quién y qué. Ve ahora que nos arrastra aquí con el texto hacia la izquierda y nos permite desarrollar el lado izquierdo. Y ahora es que seguimos. Sin embargo, también hay otro argumento, o pretensión, declaración con la cual el cuerpo o ego trabaja en contra de la obra del Creador, la parte femenina en nosotros. Y el trabajo para el Creador es trabajo que no tiene recompensa. Y eso lo sabemos ahora. Sin ninguna recompensa, entonces eso es trabajar para el Creador, ¿lo entiende? Absolutamente sin ninguna recompensa. Y ese es el verdadero servicio maduro que debemos de hacer todos los que estamos aquí, los que escuchamos. Solo lo que el Creador requiere de cada persona, o de cada raza, en cada desarrollo, y no importa de quién. Cada uno según su propia raíz. Que el hombre vaya a trabajar para el Creador significa que no hace las cosas por sí mismo, sino que las hace para el Creador. Solo eso es el servicio que es maduro, y no querer recibir nada del Creador, ningún favor, o que sea favorecido por cualquier cosa del mismo Creador. Nada de eso. Puramente por el conocimiento de las leyes del universo, que es así, como nos lo dijo el gran Yehudá, cuando sintió que sus discípulos no lo entendieron y le preguntó, ¿por qué es esto y por qué es eso? Y vio que la gente aún no estaba lista para entenderlo. En hebreo, la palabra para por qué es lama, lamed menhei, y luego respondió con caja, que es kaf kaf hei. Así es su respuesta y así es. Puedes imaginar
así es. Entonces incluso cuando algo dentro de ti pregunta ¿por qué? Lama dices caja y eso significa que ya lo aceptas. No aceptar lo estúpido debajo de la mente, que no, sino que usted dice, no, no entiendo, pero acepto esto ahora. Y luego mis ojos se van a abrir para ya entenderlo, aceptarlo. Y solo algo sobre esa palabra, caja. Simplemente escriba la palabra con la letra kaf, o sea, jaf. Koaj y koaj con la letra het. Y bien, entonces nos dice que hay otro argumento con el cual el cuerpo o ego trabaja en contra del creador. Y debemos saber que el trabajo para el creador tiene que ser siempre desinteresado completamente. Si haces algo así con respecto a las leyes del universo, se llama el trabajo así para el creador, totalmente desinteresado, y no el servicio de adoración por el cual nos honramos unos a otros, donde alguien está muy orgulloso de estar involucrado en un acto, por ejemplo, de religión, religioso, aunque es comprensible, en el momento en que la persona dice a su cuerpo ego que debemos creer, confiar en el Creador. El hombre quiere que su cuerpo participe, su ego. Un ser humano quiere ser integral y que el cuerpo también disfrute y se beneficie de eso, del Creador, pero de una manera coser, pura. Y luego una persona va, por así decirlo, contra los argumentos de su propio cuerpo. Y entonces va a iniciar una discusión con él, con el cuerpo. Y el cuerpo le dice ¿qué es qué? ¿Qué clase de trabajo es el que tú haces? Y él entonces, el hombre le dice, y vean bien, debemos creer y tener fe en el Creador, de que Él es el que todo lo ve, es el supervisor de todo, y también los inspectores de carne, y así sucesivamente, para ver si Él es coser puro, y se llama Mas-Giaj, y gobierna el mundo en su atributo de bien, y el que hace el bien a otros, a las criaturas, así que 2 veces porque Él es bueno en sí mismo, y también hace el bien a las criaturas. Entonces ves que no hay un Dios que sea vengativo, no hay tal cosa. Si esto lo anclas, lo imprimes a ti mismo, entonces realmente comenzarás a amar al Creador. Y cuando Él le dice esas cosas al cuerpo, entonces el cuerpo llega al hombre con esas preguntas. Y el cuerpo significa el deseo de recibir, el ego. El deseo de recibir es el cuerpo. Eso es el cuerpo. Porque el cuerpo físico, el de carne, no tiene boca, no es adulto. El cuerpo tampoco quiere comer y no quiere sexo. No quiere nada en absoluto. Es una pieza ejecutiva de carne que solo cumple con la necesidad del deseo de recibir. El cuerpo, sin embargo, no tiene ningún deseo en absoluto. En Kabbalah, aquí, llamamos al cuerpo que son tus deseos de recibir. Algo que, por así decirlo, no se fija, no se adhiere a la carne en el interior. Y luego viene cuando creemos y confiamos en el Creador, y etcétera, que Él gobierna el mundo en su característica del bien. La argumentación del faraón, que ya te he contado un poco sobre eso, que dijo, ¿quién es el Creador? Que está escrito en la Torá. Y con eso se refirió al nombre de Javallá. Javallá es el nombre del misericordioso. Vea cómo aplicamos una diferenciación más fina. Porque en la Torá se ha escrito Javallá. Entonces, ¿quién es Javallá? Y no solo el Creador, ¿quién es el Eterno? En las traducciones dice quién es el Eterno, y aquí dice quién es Javallá. ¿Quién es el nombre de ese Dios misericordioso, Javallá, que no conozco? Esa es la pregunta de un villano. ¿Por qué no conocía este nombre? Porque él no logró atravesar el espesor de esa capa.
entre el final del cosmos y los mundos ya espirituales. Como decimos, los mundos espirituales empiezan cuando acaba el círculo del cosmos. Por eso había dicho que iba en contra de toda lógica, porque deriva su lógica del área esa de la serpiente del cosmos, de lo lácteo, y eso no está mal. Mientras que Moisés, le decía: mira, Faraón, debes tener la fuerza para penetrar el área de tu serpiente. Ese era el trabajo de Moisés. Y ese es el trabajo de un verdadero judío. Y para el resto, nada más en nuestro mundo que el de un judío con toda su dedicación inherente hacia el Creador. Porque se pararon todos en el Sinaí y vieron al Creador cara a cara. Así que un judío debe hacer todo lo que esté a su alcance para hacer eso, a pesar de toda su resistencia, a pesar de todas esas ideologías que tiene, a pesar de todas las persecuciones y asesinatos. Y no importa lo que sucedió, porque esos asesinatos y persecuciones también ocurrieron, porque en primer lugar, los mismos judíos no cumplieron con las leyes del universo, pero también porque los pueblos aún no podían ver al Creador misericordioso, Javayá. E incluso cuando cantaron esas hermosas canciones, ya sabe, de Schubert sobre el Creador, entonces destruyeron a millones de personas al mismo tiempo. Durante la guerra, los alemanes pudieron llorar con esa canción de Noche Santa, pero al mismo tiempo destruyeron personas. Esto se debe a que, a pesar de todas esas persecuciones, el trabajo de un judío, pero no solo un judío de carne y hueso, porque pronto se esperará lo mismo de los no judíos. Tan pronto como un no judío trae fuerzas para así atravesar la capa de esa serpiente superior, entonces él es judío, entonces él es Israel. Y ya sabemos quién es judío e Israel. Israel significa, la palabra Israel, directamente al Creador, directo al Creador. Es decir, que ya has pasado esa serpiente del cosmos. No es nada más que eso. Y por eso decimos, o es deseable para ustedes, o para nuestros estudiantes, aunque en realidad ya no somos estudiantes el uno para el otro. Pero eso es que uso este nombre para no causarles confusión, como si estuviéramos formando todos aquí un grupo al escuchar estos audios. Porque es solo mucho más que ser un estudiante aquí. Porque aquí también aprendes a enseñar hacia otros. Y tienes que enseñarles. Y tienes que enseñarles cómo pueden salir los otros de su amor propio. Y ahora sabemos cómo funciona esto. Y entonces sabemos cómo podemos atravesar ese área más allá del cosmos, hacia los mundos espirituales, que venimos a través del área de la serpiente superior, a través de la raíz de la serpiente. Y allí está la raíz del amor propio. Puedes decirle a la gente lo que quieras, pero si en ese momento no penetras en el cosmos, a través de todas las capas de la serpiente, entonces solo quedarán las palabras, lo que sea que le digas. Entonces, así que tienes que hacer este movimiento tú mismo internamente. Y entonces luego la otra persona confiará en ti. Porque la otra persona, en ti, también hace las preguntas del faraón. Y pregunta, ¿quién es el creador? Eso en ti. Porque en ti está el faraón. Entonces, ¿quién es el creador? Porque todavía está nublado con él. Todavía está en ese área oscura. Él tira de arriba y chupa hacia sí mismo. Solo las fuerzas que no se extienden más allá del comienzo de esa capa de la serpiente.
Y todo el propósito de un maestro de Cábala es dejar que el ser humano aspire el aire fresco desde arriba de la raíz de la serpiente, más alto, debido a que el aire de la serpiente es completamente impuro. Es que tiene mal olor en comparación con este aire fresco espiritual. Así que ves cómo podemos ayudar a los otros a superar su amor propio. Nunca puedes superar tu amor propio en ti, sino a través de la Torá. Pero de la Torá que enseñamos, la Kabbalah, del área de la Neshama. Entonces sí que siempre permites que la luz, que está por encima de la serpiente superior, así penetre en ti, porque te haces receptivo y dejas que los rayos entren, o te elevas, por así decirlo, al espacio donde están ya los mundos espirituales. Te sientas aquí, pero con tu fuerza de voluntad y tu intención recibes de él. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el faraón aquí? ¿Cuál es el argumento que nos dice el ego? Él dijo, ¿quién es el creador? ¿Quién es Jabaya? Y esa fue la razón de nuestro argumento. El faraón nos dice, ¿quién es Jabaya? Fue asociado con el nombre de Elohim. Conocía a Elohim. Eso sí, el nombre del rigor. Elohim es el rigor. Entonces conocía a Elohim. Y estas son, entre otras cosas, las leyes de la naturaleza. Y él, el faraón, lo sabía. Pero, Jabaya, ¿quién es Jabaya?, se preguntó. Y si traducimos eso, ¿quién es el Eterno? Él dijo, ¿quién es Jabaya? A quien no conozco. ¿Debería yo de escuchar su voz del misericordioso? Él dijo eso, que debo de escuchar su voz. Y hay mucho escondido en esto. Pero allí está el Zohar. Y también en el Slavei Hasulán, cuando nos hablan en el lugar, en el Éxodo, cuando llegamos al Éxodo, que nos cuentan mucho sobre el faraón y las preguntas que hace. Es decir, es difícil para él, es difícil para el faraón digerir, creer en Jabaya, en el misericordioso. De ahora en adelante, también trataremos de no solo decir el creador, sino también Jabaya, el nombre del tetragrama. Pues ahora sabemos de qué se trata. Y otras veces es Elohim nuevamente. Es decir, que él dice, el cuerpo, que luego plantea el argumento de Faraón, que el hombre dice, y entonces en ese momento, porque el ser humano quiere trabajar para el Creador. Y no estamos hablando del ser humano que no quiere trabajar para el Creador, porque ahora estamos hablando de la persona que ya quiere y desea trabajar para el Creador. Pero solo su cuerpo, su ego lo detiene. Entonces el hombre dice en ese momento, que dice que me gustaría creer en el Creador, aunque no lo crea, pero le gustaría trabajar para el Creador. Pero aleja ese cuerpo de mí, o deja que el cuerpo me deje solo primero. Luego lo creeré, dice esa persona entonces. Primero, convence a mi cuerpo, a la parte de mí, de mi ego, que no quiere trabajar para el Creador. Ese es el cuerpo. Entonces dice, primero convence a mi cuerpo, y entonces luego voy a estar dispuesto a hacerlo todo. Y esa gente también dijo eso. Dijo, muéstrame milagros, muéstrame señales, hazme señales y muéstrame que tu Jabaya puede hacer esos milagros, dijo esa gente. Demuestras que eres un Dios, que organizas todo para mí, que lo hagas todo para mí. Como las salchichas que crecen en los árboles y cosas así. Y luego creeré en ti. Pero eso no está más allá de la mente, ¿me entienden? Y luego dice acerca de la persona que tiene problemas con eso, y su cuerpo o ego le susurra cosas, es decir, que el hombre es capaz de trabajar para el Creador, pero con la condición de sí, por supuesto, que participo en todo, pero solo bajo una condición, de que si yo sintiese la grandeza del Creador,
Entonces entendería que vale la pena para trabajar para él, si lo sintiese. Y es por eso que nuestro argumento a veces es: ¿cómo puedo aceptar eso si no siento nada? Pero tienes que aceptarlo, y luego lo sentirás. Así que no digas que eso es terrenal. Lo que dices entonces viene que lo sepas de la serpiente. El cuerpo, la serpiente que te dice cosas. ¿Cómo puedo aceptar algo si no lo siento?, te dice. Estas también son las preguntas de los pueblos del mundo, o nuestros deseos que son egoístas. Y de hecho, la gente del mundo no quería aceptar la Torá, porque solo los judíos han aceptado la Torá y la han adoptado para ellos. El Midrash nos cuenta en la narrativa alegórica que Dios vino a todos los pueblos del mundo con la pregunta o con la respuesta y dijo: ¿te gustaría recibir mi Torá? Entonces las leyes del universo. Y la gente dijo: no, no queremos eso. Los rusos habían dicho que podemos beber más vodka, comer más pan. Y el creador había dicho que no, que tienes que comer buen pan y mojarlo un poco en vodka. Y entonces los rusos habían dicho: no, lo siento, pero entonces no queremos aceptarte. E Ismael le había preguntado si también podía robar. Y no, no puedes robar, había dicho el creador. E Ismael tampoco quería aceptarlo. Y Esaú, es decir, el hombre de Roma, a los romanos, o el hombre occidental, había dicho: pero ¿puedo seguir usando mi espada, usar armas y luchar contra otros? Y eso significa Roma, y eso es romano. ¿Y aún puedo resolver problemas con mi espada? Pues no, le dice también el creador a Esaú. Con armas, no. Con una espada no puedes resolver conflictos. Y los romanos se lo agradecieron y no quisieron aceptarlo. No fue lógico para ellos. Y él pregunta, el ma y el mi, o sea, el qué y el quién. Y luego el creador vino a la gente de Israel. Y no entendieron absolutamente nada la gente de Israel, pero le dijeron: haremos y luego entenderemos. Eso dijo Israel: haremos y luego entenderemos. Y todos nosotros, con todos nuestros estudiantes, pero mejor dicho, claro está, estudiantes nocturnos. Aunque ya no siento que sean estudiantes o estudiantes nocturnos. Y ya veo grandes cambios en las personas, que no son vistas por la noche, pero que participan en nuestros estudios. Y sé quiénes. Y veo grandes cambios en ellos en solo 1 mes y medio. Ya veo una gran diferencia. Entonces, todos nosotros, pero también aquellos que solo asisten a clases por la noche, primero debemos de aceptar paso a paso y luego sentirlo. No lo entiendo, pero lo acepto y lo creo. Esto es particularmente importante, porque si solo quieres aceptar tus sentimientos, en principio siempre chocarás con la lámpara, porque el cuerpo ego siempre te está alimentando. Hemos dicho que la serpiente durará hasta la llegada del Mashiach. Y mientras la muerte aún exista, esa serpiente va a seguir existiendo. Por supuesto que con el tiempo será más fácil para nosotros, para los estudiantes de Cábala Luriana. A través de todo nuestro trabajo que hacemos, aprendemos a lidiar con el mejor. La serpiente será mucho menos poderosa ya en nosotros, pero será más refinada, ¿sabes? Pero una y otra vez tienes que aceptar. No hay otra manera de avanzar. Acepta primero y solo entonces después entiende, como dijo Israel. Y aquí está definitivamente el secreto y el camino particular individual a la redención. Hay que aceptar y luego entender. Y no entender y luego aceptar, ¿me entienden? Y es exactamente lo mismo aquí. Aceptar primero y luego sentir. Y no decir primero que debo sentirlo y luego aceptaré. Siguiente lección. Lección 45. En la charla anterior hablamos sobre Tanaat,
aguf. O sea, Tanaat aguf es el argumento del cuerpo, ego, que se llama ma, que es qué, y cuál es el servicio que haces. Y ahora vamos a ver lo que nos dice más adelante. Es un párrafo muy importante para nosotros. Primero les voy a traducir un poco la última oración de la lección anterior, para que podamos ver una conexión. Comienza, por así decirlo, en medio de un pensamiento, y luego dijo que el hombre dice que le gustaría trabajar para el Creador, pero con la condición de que sentiría su grandeza, sentir. Entonces él también entendería, si sintiese, que vale la pena trabajar para él, porque si lo sintiese. Entonces él dice, entonces dame el sentimiento primero de la grandeza del Creador, y luego trabajaré para él. Y ahora nos lo van a aclarar. Tal como lo vemos en el mundo material, y ves lo importante que es siempre dar un ejemplo del mundo material. Entonces es más fácil para nosotros comprender algo y luego ya podemos relacionarlo, ese ejemplo que nos da del mundo material, con lo espiritual. Pero son dos mundos opuestos. Como vemos en el mundo material, que nos dice que si un gran hombre, un hombre considerable, viniera, entonces que hay muchas personas que determinan que él es grande, el hombre, y la mente entonces nos obliga, de acuerdo con la opinión, que él es grande. Por supuesto que nos dice que, al igual que en el mundo material, el hombre podría trabajar y servir al gran hombre considerable ese y famoso. Por supuesto, si él tuviera ese sentimiento, el mismo sentimiento, hacia lo que estamos haciendo aquí, que es la grandeza del Creador, entonces él también podría trabajar y servir al Creador. Lo que nos están diciendo aquí es simple y al mismo tiempo es extremadamente difícil. Es obvio y al mismo tiempo no lo vemos ni lo sentimos. Porque de hecho, si hubiera un gran hombre, y no importa qué servicio le gustaría hacer a él, a ese hombre conocido, a ese gran hombre que es considerable, sin duda le prestará especial atención, simplemente porque es una persona que es grande y considerable. ¿Cuánto más no trabajaríamos y serviríamos al Rey de Reyes si viéramos su grandeza? Nuestro trabajo ahora es tratar de enfrentar la grandeza del Creador. Y luego, por supuesto, lo elegiremos por encima de todo, y de todos, y de lo que sea que haya en este mundo. Pero es muy diferente con respecto al Creador. Aquí dice el Creador, no dice Aboré. Antes no teníamos ese sentimiento, pero tal como lo vemos, Él está en el aspecto, en el arameo, que nos dice Sejinta Geluta. Sejinta Begaluta. La Sejina en el exilio, la presencia divina en el exilio, entre comillas. Entonces, para nuestra percepción, la divina presencia está en el exilio y por lo tanto es invisible, pero tampoco tangible. Y no hay absolutamente ningún sentimiento en la grandeza de Hashem, del Creador. Si es así, entonces, ¿cómo él, ese hombre, puede anular el beneficio de sí mismo para el Creador? Entonces, ¿cómo puede destruir su propio interés y alejarse en favor del interés ya del Creador? Lo que acabamos de hacer se relaciona con la segunda pregunta que el cuerpo le hace a las personas, que le pregunta sobre mí y quién, a quién debemos servir. Entonces, la grandeza del Creador, una persona simplemente no la puede ver y sentir. Y luego, por supuesto, que le dice, ¿y a quién debo servir? Y esa es la segunda pregunta de mí. Habíamos hablado sobre ambas preguntas la última vez, de ma y mi, que es qué y quién. Y ahora él nos entra en eso. Por lo tanto, dice que ambas preguntas, es decir, mi y ma, quién y qué,
Y ahora él va a decir algo diferente a lo que dije, cuando están conectados. Luego se convierte en una contracción de eso. Se unen en Ma'im, agua, y por supuesto puede resultar tanto positivo como negativo. Si respondemos esas dos preguntas de mi y ma, o sea, quién y qué, positivamente por encima todo de nuestra mente, y que por qué entendemos que el servicio al Creador es solo por el bien de darle, y que por mí entendemos que se trata del Creador, o sea, las leyes del universo. Luego se vuelven aguas pacíficas, buenas, dulces, aguas de salón, de paz, por supuesto. Pero ahora habla del significado en la parte negativa aquí, cuando las personas responden negativamente a ambas preguntas. Cuando está bajo la influencia de su cuerpo, ego, y no puede responder adecuadamente a ambas preguntas. Eso significa hacer el trabajo sobre sí mismo para poder responder esas preguntas correctamente. Entonces, cuando ya conectas los dos, el mí y el ma, el quién y el qué, se convierte ya en una combinación de ellos, es decir, de agua. Sabemos eso porque hablamos de eso la última vez. Y eso es lo que está escrito. Y ahora nos da aquí otro verso de la Torá. Abundancia, inundación de aguas sobre la tierra, que por ellas, a través de esas aguas, murieron. Entonces, todo lo que vivió murió. Es decir, ahora Él nos proyectará, nos involucrará en este trabajo espiritual, como de costumbre. Que todos los aspectos de lo espiritual, que ves lo que está diciendo aquí, que todos los aspectos de lo espiritual, que se llama vida, ves que nos da entre grandes disposiciones y definiciones de lo que es todo y cómo entenderlo. Entonces dices de lo espiritual. Y luego justo entre la nariz y los labios dice, ese se llama vida. Entonces, Ruhaniut se llama vida. Entonces él dice aquí, es decir, que todos los aspectos de lo espiritual, eso se llama vida, que fue destruida debido al agua, como se dijo anteriormente. Ya ves, el agua puede ser buena, pero también puede tener aquí efecto negativo. Y también vemos eso en nuestro mundo. Que ese agua son como dos preguntas. Si divides agua en hebreo, entonces tienes esas dos preguntas, que es ma y mi. ¿Ves lo maravilloso que es en este idioma? Esas son las dos preguntas de la división del agua, ma y mi. Agua es mi y ma, las dos. Que debido a esas dos preguntas de mi y ma, de quién y qué, el espíritu de vida de santidad fue volando y quedaron muertos. Tal como está escrito nuevamente y nos cita, los malhechores, aún llamados muertos están durante su vida. Porque la carne está allí, los deseos de recibir están allí, pero nada vive con ellos en relación con lo espiritual. Y luego se los llama muertos. Y eso se llama aguas de inundación en este trabajo espiritual. Y luego nos lo aclara nuevamente, que a causa de estas aguas murieron en la obra espiritual. Esa fue la historia de la inundación, de la que oímos hablar en la Torá, que toda la humanidad murió entonces, excepto aquellas 8 personas que estaban con Noaj incluido, sus familiares. Pero en el trabajo espiritual, eso significa que murieron en el trabajo espiritual, porque esas aguas, si fusionamos esas dos preguntas de mi y ma, quién y qué, entonces se convierte en aguas que matan al hombre, lo matan en este trabajo que está haciendo espiritual. Y no pudieron continuar en el trabajo espiritual para Hasén directos, debido a esos argumentos que da el ego de ma y mi, de qué y quién, como se mencionó aquí anteriormente. Es una cosa muy importante que es lo que nos dice aquí. Y eso también es lo que está escrito en el Santo Zohar, también en ese capítulo de Noaj. Y esas son las palabras que dice el Zohar.
Y ahora él va a citar este capítulo de Noaj del Zohar. Rabí Yosid dijo que él vio, y probablemente se refiere a Noaj, que él vio, Noaj, el ángel, al ángel de la muerte. Siempre hay diferentes nombres de lo mismo, de la fuerza impura. Se le da diferentes nombres a la fuerza impura, a la fuerza de la serpiente. Y él lo llama aquí el ángel de la muerte. Y vio al ángel de la muerte que vino con aguas de inundación, y de allí entró Noaj en el arca. Es decir, que el destructor es el ángel de la muerte, y él está dentro de esas preguntas que se hace la persona que exigen esos argumentos de ma y mi, de quién y qué, como se dijo aquí anteriormente. Y esas son las palabras del Zohar. Miren con qué claridad el Zohar nos dice eso. En el tercer siglo de nuestra era común, en un lenguaje que es tan claro, dentro de esas aguas, Noaj, con su perspicacia interior, vio claramente que dentro de esas preguntas que se hacía de ma y mi, de qué y quién, que ese es el ángel de la muerte, la fuerza que saca al hombre de este trabajo espiritual increíble que está haciendo, y entonces le trae a la muerte. Y ahora hay más cosas grandiosas que nos va a decir, y evidentemente, claro, y paso a paso, lo vamos a experimentar mucho más, y más profundamente. Simplemente vamos a continuar, se va a agregar algo que es muy especial. Y en el aspecto de la salvación del arca de la inundación, en este trabajo espiritual que está ahí, y dado que hay un aspecto de ir más allá de la mente, más allá de la mente, que ya sabemos ir más allá de la mente. Él aquí conecta la salvación del arca, de las aguas de la inundación, con el aspecto de que hay que ir por encima de la mente. La salvación con ir por encima de la mente. Y eso es muy importante aquí en este trabajo que hacemos individual espiritual. ¿Qué significa que el hombre quiere ir más allá de la mente en el trabajo espiritual? Ese es el aspecto que la persona que hace que desea ir con los ojos cerrados aquí. Que la persona cierra los ojos a lo que su mente le está diciendo con todo tipo de argumentos. Es decir, que nos lo va a aclarar, a pesar del hecho de que la lógica y el sentimiento no comprende lo que los sabios nos dicen, pero aceptan y reciben la fe de los sabios. Y es genial lo que nos dice ahora, que ellos mismos no pueden tener fe, porque si lo miras esto intelectualmente y lógicamente, y también en los sentimientos de aquellas personas que van más allá de su mente, entonces no entienden eso y no pueden reunir la fe. Y eso también se aplica a nosotros, que no podemos tener esa fe. Y entonces debemos aquí de imitar a las personas que están más allá de su mente, que solo toman la fe de los sabios, y aceptan que es lo mismo. Toman la fe de los sabios, porque el sabio dice hacer esto o aquello, porque ya ha ganado la fe, y su fe proviene de la posición de la fe. No solo fe, sino también conocimiento superior de la lógica divina. Él nos dice de su perfecto estado, y aún no somos perfectos, y por lo tanto es una excelente manera de adoptar la fe de los sabios, es decir, de seguir sus consejos. Y nos dicen entonces aquellas personas, las que van a trabajar individualmente en sí mismas, que tratan de ir más allá de sus mentes, que se nos impone asumir, que nos imponemos y que asumimos nosotros la fe de los sabios. Y eso fue difícil de expresar con palabras. Es un poco redundante y también requiere una gran rendición para poder hacer eso, como está escrito aquí en la Torá sobre el pueblo de Israel, que cuando milagrosamente ellos pasaron el mar de los juncos y creyeron en el Creador y en Mosé su siervo, creyeron, pero vieron que ocurría el milagro y por supuesto es más difícil para nosotros aceptar lo que los sabios nos dicen
que respondamos a sus palabras. Pero mira ahora lo que nos dice en la última oración, y eso es una gran cosa. Eso es algo que hay que subrayar y poner en todas partes que usted tenga, en la cocina, en el baño, donde sea, que sin fe no hay absolutamente nada que lograr aquí en lo espiritual. Listo. No dice sin la mente, sin el conocimiento. Vea cuántas cosas aprendemos en el Zohar y en el Etz Haim. En Etz Haim hay un dispositivo conceptual y es miles de millones de veces más altos y más complicado, por así decirlo, que cualquier forma de física matemática de lo que pueda usted imaginar. Y sin embargo, finalmente nos dice que sin fe no hay absolutamente nada que pueda lograr seguir lo espiritual. Y pongan esto en sus corazones, que sigues repitiéndote esto clases y clases, porque ese es el núcleo de todo. Eso significa que lo que te sigo diciendo es que debes de hacerte tú receptivo a lo espiritual. ¿Ves que nadie quiere influir en nosotros o algo? Y todo es solo acerca de ti, para tu propia Neshama. Nadie dice hacer esto o aquello, o decir que tienes que seguir a alguien, porque es así y tal. Por ejemplo, que sigas al judaísmo o esto o aquello. Nadie. Aquí nadie dice una palabra sobre ningún judaísmo o sobre esto o aquello. Entonces solo tienes que asumir y saber que todo es solo con la fe. Así que si aprendes cábala luriana y entonces haces esfuerzos, eso también se traduce en fe. Entonces vas a experimentar eso y te dará salvación. Antes solía aprender del Talmud y todo tipo de cosas. Me sentía genial, me sentía satisfecho. Siempre me sentí muy orgulloso de lo que había aprendido. Pero no pude encontrar la salvación, porque era una fe que era infantil, y ni siquiera era fe. Así que la fe debe de crecer a través de tu deseo por lo espiritual, y por lo que estamos aprendiendo aquí ahora. Y luego que lo incorporas con total confianza en ti mismo, con total dedicación, y tu fe crecerá. Fe significa que construyes fortaleza en ti mismo, y no solo decir, sí, creo, sino, significa que está desarrollando usted un motor potente dentro de usted, que sigue tocando todas esas fuerzas creativas que están lentamente presentes en nosotros, para que burbujeen dentro de nosotros y produzcan esa vida interior. Entonces él va a hablar aquí sobre la fe, sobre el próximo párrafo que vamos a hacer aquí. Es un gran párrafo, donde nos lleva al lenguaje puro de la cábala, pero mira cómo lo hace. Nos acaba de contar sobre todo tipo de preguntas que se hace el ego de mí y ma, de qué y quién, que nos empujan hacia la izquierda. La izquierda es la duda, es la investigación. Que dudamos. Y ahora nos llevará al lado opuesto, a la fe, que es el lado derecho. La fe es el lado derecho. El lado de la fe, la constancia, seguir estudiando por la noche. Y ahora nos incita de manera invisible hacia el lado derecho, llevándonos hacia la derecha. Entonces él alimenta dos lados con este artículo que les damos, pero con cada artículo, por supuesto, y ahora va más allá de la mente. Él hace que ocurran movimientos espirituales dentro de nosotros, que se intensifiquen. Vamos a echar un vistazo cuidadoso a cómo él construye eso para nosotros, cómo va a construir sobre lo que nos había dicho, sobre la fe que tenemos que tener, que debemos, por así decirlo, de adoptarla de los sabios, y cómo lo lleva al lenguaje de la Kabbalah. Y este aspecto se refiere a la fe, que se llama el aspecto, la fe de Binah. Ahora miren bien, porque esto es muy importante. Ahora también vamos a sentir que Sefirot, que ella, Binah, la Sefirot Binah, es el aspecto del Hasadín encubierto. El Hasadín cubierto significa, en cada parsuf hay una parte que está arriba del parsá, es decir, está por encima del medio de la parte superior, y debajo del parsá la parte inferior. En la parte superior también hay Hasadín, pero están cubiertos. Todos aprenderemos lo que significa que está cubierto. Decimos que el Hasadín de Serampin son en la parte superior de las 10 Sefirot,
y están cubiertos por Biná. Biná cubre esa parte superior de tal manera que la Jochma no se revela allí. Viven allí, pero no se revela. Eso es suficiente por el momento, mientras que debajo del tabur hay Jochma. Por encima del tabur no se requiere la Jochma, porque no es necesario por encima del tabur, porque allí es Hasadín suficiente. No necesitan Jochma por encima del tabur, así como que Gesed y Geburá y Tiferet tampoco necesitan Jochma. Pero mientras que bajo del tabur, que está Nesad, Jod y Yesod y Malhut, sí que necesitan la Jochma. Y allí los Hasadín no están cubiertos, pero son, como se dice eso, abierto, revelado. Todavía aprenderemos por qué eso es así. Arriba está, por así decirlo, la madre que es Biná, que cubre a sus polluelos, para evitar que reciban la Jochma. Porque no necesitan eso. Tienen suficiente de los Hasadín, que la madre protectora les da en Biná. Y eso es Hasadín cubierto. Mientras que ya bajo el Parsá, debajo de la mitad Biná termina al final de la parte superior del Parsuf, al final. Todos lo veremos. Entonces la radiación pasa desde Biná y llega hacia Zerampin, pero lo radia, por así decirlo, aún más, hasta el final de la parte superior del Parsuf, hasta el final de Gesed, Geburá y Tiferet, la parte superior del Parsuf de Zerampin. Pero Biná no se extiende más allá del tabur. Más tarde todo aprenderemos que debajo del tabur se descubre el Hasadín. También vemos en nuestro mundo que durante el día, por ejemplo, cada persona tiene Hasadín, incluso los delincuentes. Y me refiero a esa condición de delincuente. No solo a delincuentes reales, sino también a alguien que es un malhechor o está en un estado de ira. Y puedes ver que son un poco más suaves durante el día, porque durante el día predomina el Gesed, y el hombre se encuentra por encima de su centro en términos de fuerza. Pero por la noche hay menos Hasadín o Gesed, y luego entra en su experiencia de su parte inferior y su Hasadín abierto. Y aún no tengo palabras para eso, pero bueno, es importante que sepamos lo que nos han dicho, que encima del tabur los Hasadín están cubiertos, y eso es la Biná, que ella se llama el aspecto de la Biná, porque ella, la Biná, desea solo el Gesed, el amor. Esa es la característica del Kli de Hafetz Gesed, porque solo quiere Gesed, porque la fuerza de Biná solo es Gesed, no necesita Jochma, está llena ya de Jochma, está llena de Jochma porque está conectada completamente con Jochma. Y ya Zerampin ya está un poco más lejos de Jochma, y él está separado por Biná de Jochma. Pero Biná es, como decimos, Hafez Gesed, ella solo quiere el Gesed, y dirá, ¿qué significa? Que ahora se refiere a la persona que trabaja en sí misma y que cierra ella los ojos, y luego hace lo mismo con Biná. En ese momento, cuando cierra los ojos a las preguntas de mi y ma, de qué y quién, porque las preguntas mi y ma son las preguntas que están debajo del Parsá, de la parte inferior de su Parsuf. Allí se hacen esas preguntas sobre quién y qué, mi y ma. ¿Puedes sentir un poco esto? Y si una persona cede sus fuerzas para elevarse ya por encima de esas preguntas en él, de mí y más, de quién y qué, esto significa que aprieta y cierra los ojos. Y por encima de su mente comienza a creer en la fe de los sabios que le dicen que entonces, ¿qué significa? Que en ese momento se eleva en términos de fuerza, por encima de la mitad de su Parsuf, donde no hay preguntas allí de quién y qué, de qué son. Entonces él ahora sube a la parte superior de su Parsuf, y allí hay Hasadín cubierto, y eso corresponde a ese hombre que cierra los ojos, y por lo tanto queda bajo la protección, si cierra los ojos, de esa Biná que solo es Gesed. Y eso es suficiente para él en ese momento,
porque todavía no tiene la fuerza para responder esas preguntas de quién y qué, mi y ma, adecuadamente. Esto significa que no quiere entrar la persona en lo racional de las preguntas, que requieren esa lógica con ese sentimiento, y no puede permitirse eso con respecto a esas preguntas que se hacen debajo del centro de su parsuf. Y entonces él ya va a reunir esas fuerzas para ir más allá de la mente ya con los ojos cerrados. Y ahora sabemos que ir más allá de la mente significa que va a elevar esas fuerzas por encima del centro del parsuf. Pregunta de un estudiante en la clase. Lo que no entiendo es que él lleva a sus fuerzas hacia arriba y luego llega en el hasadín de Binah. Pero se ha dicho antes que Binah cubre los hasadín. Exactamente sí, pero no. Ella cubre a Jochma y con eso permanece solo en los hasadín de Binah. Estudiante. Así que hasadín cubierto es en realidad hasadín que cubre Jochma. Sí, así. La Binah que protege, por así decirlo. Gesed, Geburah y Tiferet, es decir, Serampin, lo cubre y contra Jochma, y con eso solo se experimenta el Hasadín de Binah en la parte superior. Y Hasadín de Binah siempre están cubiertos. Entonces él usa Hasadín de Binah, mientras que los Hasadín de debajo del medio, el Parsá, allí se revela Hasadín. Binah ya no se extiende allí. Binah solo se extiende hasta el final del centro del parsuf, pero su protección cesa por debajo del medio, y debajo de eso se revela el hasadín, y por lo tanto se hace vulnerable a las preguntas de mi y ma, de quién y qué. A continuación están las preguntas de quién y qué, y esas preguntas provienen del lado izquierdo. También podría ser interesante decir lo siguiente en el medio, que encima de debajo del parsuf, digamos que la mitad superior de un parsuf tiene Keter y Jochma, más la parte superior un tercio de Binah. Y debajo del parsuf están las 7 sefirot que son inferiores de Binah, y luego Serampin y Malhut. Y si hablamos de 10 sefirot, tenemos la mitad arriba y la mitad abajo. Si ahora hay un parsuf de Serampin y Malhut, que son principalmente de Hasadín o Geburot, luego los dibujamos o los presentamos como derecha e izquierda, y eso significa la fuerza a lo ancho, y eso es Hasadín. Entonces decimos derecha e izquierda, donde a la derecha significa la parte superior de un parsuf, y a la izquierda significa entonces la parte inferior de un parsuf. Entonces arriba y abajo, en Serampin y en Malhut. A menudo dibujamos como derecha e izquierda, porque se trata de Hasadín, y hablamos de derecha e izquierda. Entonces, si vemos a la izquierda, también podemos decir que está debajo del Parsá, la parte inferior del Parsuf, y si escuchamos a la derecha, eso significa la parte superior del Parsuf. Creo que es suficiente. Todo lo que escuchamos ahora es más para la segunda parte de la lección. Pronto también aprenderemos que la introducción de la Cábala pertenece más allí, se discutirá esto ampliamente. Y la persona que luego usa lo que dice, la Binah, luego viene a Binah. Y ahora sabemos de qué se trata. Él trae fuerzas a Binah, trae fe, para elevarse por encima de esas preguntas que se hace, de esas dudas, de quién y qué. Y él trae fuerzas para llegar a la parte superior de su propio parsuf, a Binah. Y allí Binah domina. Y la propiedad de Binah es Ki Hafez Gesed, porque solo quiere Hasadín, solo quiere gracia, Binah y amor. Y por lo tanto, allí recibe el Hasadín cubierto, por lo que está bajo la protección de Binah. Y Hasadín cubierto significa lo que nos dice, y sus ojos están cerrados. Hace que sus ojos se cierren, sube y cierra los ojos. Porque, ¿qué son los ojos? Si escuchamos las palabras ojos en algún lugar de la Torá, y también en Kabbalah, por supuesto, entonces se trata ojos Jochma, porque Jochma son ojos. Así que cierra los ojos y excluye a la Jochma de ti, y usa solo a la mamá en ti, a Hasadín y Gesed, amor y gracia. Me acuerdo ahora, cuando estaba en la Unión Soviética,
que nos enviaron regularmente como estudiantes durante las vacaciones. Lo llamamos el voluntariado. Nos mandaron a Siberia o a otro lugar para construir allí cobertizos, traer la cosecha de esos campesinos que eran perezosos, borrachos de los soviéticos. En ese momento eran condiciones que eran muy miserables y no nos pagaron ni un duro por eso. Tenía que cuidar la comida, pero los granjeros no sentían nada por nosotros. La sensación del vodka era por supuesto predominante con ellos y apenas nos habían dado nada de comida. Y entonces comimos las cosas que cogimos del campo. Después de una semana regresé, pero ya no vivía entonces con mis padres. Desde que tenía 15 años quería irme e independizarme. Y sin embargo, después de ese campo de trabajo, pasé unos días bajo las salas de Binah, y esa es mi madre. Y luego me acosté en la cama en mi casa y mi madre me cuidó. De modo que en unos días estuve un poco por encima de Jan nuevamente, bajo los Hasadim, por así decirlo. Y luego recibí mucho amor y atención adicionales cuando cerré los ojos por la dura realidad que también se endureció innecesariamente. Y después de unos días fui sanado nuevamente y pude volver a hacerme esas preguntas de mí y más, de quién y qué. Así es como podemos ver esto un poco en lo espiritual. Ha sido un comentario de lo físico, pero así es como podemos verlo un poco en lo espiritual. Y eso es lo que nos están diciendo aquí, que la persona se deja llevar bajo el cuidado de su propia Binah, en él, porque no puede entenderlo y aún así lo acepta por encima de su pensamiento terrenal y no quiere responderse esas preguntas que se hace, esas dudas, y continúa estudiando y luego está protegido, salvado y redimido en su trabajo espiritual, por supuesto, de las aguas del diluvio que lo borrarían al igual que la generación del diluvio. Entonces la persona se protege, no quiere entender de ninguna manera y en cada cosa y estado que tiene. Entonces cuando está ya en el estado que va hacia Binah y solo tiene la fe, confianza, va hacia Binah, fe, confianza, amor, en que de todos los estados que él dice, seguramente es la gracia del Santo bendito es él, que el Creador hace misericordia con él. En lugar de responder a esas preguntas que se hace de quién y qué, mí y más, porque él mismo todavía no puede encontrar la fuerza para actuar de una forma que sea independiente. Y con eso se pone en la mano del Creador, de Binah. Entonces el atributo del Creador es Binah, es Hasadim, es Gesed, amor y gracia, por encima de la mente, con fe. Con eso se protege la persona de la fuerza destructiva, de esas preguntas que se hace, de quién y qué, de esas dudas, que las hace el ego. Y a pesar del hecho de que él no los ve los Hasadim, la gracia del Creador, que el Creador hace con él, y también con el mundo entero, él no ve que el Creador le está mostrando misericordia, ni que le está mostrando misericordia a todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, él tiene fe, que el Santo bendito es él, controla su mundo a través de la provisión personal de que él es bueno y hace el bien, de ser bueno y hace el bien, el Creador, tal como está escrito. Y de nuevo viene una cita de la Torá. Y también decimos que en Yom Kippur y Rosh Hashanah, en el nuevo año del universo, cuando oramos hacia el Creador, por el juez, decimos, y todos tienen fe que Él es bueno para todos. Y los judíos siempre dicen eso, incluso en los momentos más terribles de persecución. Y todos tienen fe que Él es bueno para todos. ¿Ves que hay para todos y no hay los judíos? Nos dice allí, Tov Lesol dice allí, y no que solo es bueno para los judíos. Entonces, incluso en la oración más íntima, no hay algo especial para los judíos, sino dice que Él es bueno para todos. Debemos prestar mucha atención a cada detalle cuando aprendamos. Y es por eso que solo está viendo, y no tienes que hablar hebreo, pero mira esas palabras, y mira qué palabras nos usa,
para que puedas obtener, ver y experimentar gran información sobre el árbol de la vida e incorporar la información esta en ti mismo. Una vez más. Escuela de la Cábala Luriana.